Bien, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la tutoría número 9 de nuestra asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar. Nosotros estábamos a caballo con el tema 7. Voy a ir compartiendo para que lo veamos en la pantalla. ¿Vale? Ese tema 7, que lo tenéis aquí, lo vamos a poner a ver si lo ponemos en grande y no se nos va la conexión. Creo que nos habíamos quedado en el debate sobre el tema de los objetivos del desarrollo del milenio, que ya sabéis que son objetivos antiguos, porque ahora mismo trabajamos con los ODS, los famosos ODS, ¿vale? De desarrollo, objetivos de desarrollo, pero claro, nosotros estamos trabajando con este manual, pero a mí me da un poquito de apuro no comentaros que estos objetivos ya están desfasados, porque estamos trabajando con los otros, ¿vale? Entonces, simplemente ya a nivel particular vuestro deberíais entrar en los objetivos de desarrollo sostenible. La OMS además lo tiene muy chulo con sus dibujos, todas sus cosas. Echarle un ojito y los vais viendo que son más o menos estos, parecidos, ¿vale? Y le dais una huertecita. Bueno, creo que nos habíamos quedado aquí. Esto ya no lo habíamos dado. Donde nosotros estamos viendo el tema internacional, ¿verdad? Estamos viendo cómo se trabaja hacia afuera, estamos viendo lo internacional, supranacional, estamos jugando con otro tipo de reglas de juego y es muy importante que tengamos en cuenta que muchas veces esas colaboraciones internacionales o ayudas que se producen en trabajos internacionales se llevan a cabo no directamente o no necesariamente directamente por estados, como hemos estudiado hasta ahora, sino por organizaciones no gubernamentales, ¿vale? Que normalmente no tienen ánimo de. Explico. Hay códigos de conducta, ¿vale? Y es importante que se lleven a cabo. Este, por ejemplo, es el de Bennett, ¿vale? De 1995, donde la ayuda a operaciones o cooperaciones internacionales humanitarias, ayudas humanitarias, eso tiene un montón de nombres, ¿vale? Para que una organización no gubernamental pueda entrar o debería de entrar, debería de respetar un código de conducta. Esto es como un código deontológico en trabajo social, pero aplicado a la acción humanitaria, a las operaciones humanitarias, ¿no? Primero, la prioridad es cumplir el imperativo humanitario, es decir, el derecho a recibir y proporcionar ayuda humanitaria. ¿Para qué se va a un tema de ayuda humanitaria? Para dar ayuda humanitaria. Me dice, Baristo, eso es muy obvio, sí, pero hay que hacerlo, porque hay veces que no se hace. Entonces hay presencia de entidades, ¿vale? Pero no tienen la máxima o el imperativo de realmente estar aplicando ayuda humanitaria, ¿vale? Por eso se crean estos códigos de conducta, porque vemos barbaridades, ¿vale? Dos, la ayuda se concederá independientemente de elementos excluyentes, raza, credo, nacionalidad de los receptores y sin distinción negativa de ningún tipo. Oye, mira, yo solamente voy a ayudar a niños negros, a niñas negritas de tal raza, tal entidad, tal poblado, tal cultura, tal grupo étnico. Mire usted, no, a todo el que lo necesite, si no, no entre usted ahí. ¿Se va entendiendo? Las prioridades de ayuda se calcularán únicamente en base a las necesidades, nunca en forma de grupos étnicos, culturales, raciales. ¿Por qué se tiene que decir esto? Porque hay entidades que cuando llegan a estos sitios, ellos llevan unas reglas, establecen una regla de juego por donde unos van a entrar a recibir ayuda y otros se van a quedar fuera. Entonces, aplican principios de exclusión social o de estigmatización, ¿vale? Lo cual sería aberrante en nuestros países porque lo lleva a cabo en otros países, ¿vale? La ayuda no se utilizará para promover un determinado punto de vista político o religioso. ¿Por qué se pone esto? Porque muchas veces lo que hay es un intercambio de adoctrinamiento. Eso ocurre aquí. Si aquí tenemos nosotros entidades que dan ayuda, por ejemplo, estoy pensando en personas con problemas de toxicomanía, que hay entidades que los ayudan, no voy a dar nombres ni nada, pero que realmente lo hacen a través de un programa o de programas que sale la gente del problema, pero en base a un credo religioso, un adoctrinamiento, bueno, pues una manera de hacerlo. El que entra ahí o los que están trabajando ahí lo saben, pero si tú vas a un país para hacer ayuda humanitaria, tu función no es, ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo? No, el adoctrinamiento ni político, ni religioso, ni de ninguna índole, ¿vale? Por eso vamos a encontrar muchas organizaciones religiosas que, siendo de una religión, amparan en sus programas y demás a personas que son de religiones tremendamente opuestas, ¿vale? Incluso contrarias, y amparan a todo. ¿Por qué? Porque estarían haciendo un buen código de conducta humanitaria. Las organizaciones se esforzarán por no actuar como instrumentos de política exterior del gobierno. Se esforzarán, pero están financiadas.
es que esto todo tiene como un doble lenguaje, porque si hay entidades que están financiadas por determinados estados o gobiernos para llevar a cabo determinados programas de determinada manera, esas entidades van a intentar, para mantener esa financiación, ser bueno con quienes lo financian. ¿Vais viendo? No. Pero muchas veces ese bueno con quien te financia puede estar amparando una política exterior de otro país con una determinada región del mundo. ¿Vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque al momento te estás convirtiendo en un instrumento político de quien te está dando el dinero. 5. Respetaremos las culturas y las costumbres, todas las culturas y todas las costumbres donde vayamos. ¿Vale? Trataremos de crear una respuesta al desastre basándonos en las capacidades del país. ¿Vale? Es decir, partimos de la fase base infraestructural y organizativa, esto es muy difícil, ¿eh? De la región donde nosotros estemos operando. Imaginaros cuando, esto tiene también muchísimos matices, si estamos en una situación de emergencia social porque había un cataclismo, evidentemente poco vamos a basarnos en las capacidades del país porque puede ser que estén mermadas, ¿vale? Pero entender que siempre va a haber situaciones donde esto no tenga sentido, ¿vale? Se deberán encontrar formas de implicar a los beneficiarios en los programas de la gestión de la ayuda humanitaria. Yo voy a tu país para ayudarte a ti, que estás en ese país, contigo. Vale, eso ya mola más. ¿Vale? Entonces vamos a intentar que haya agentes locales, agentes que representen a esas personas, las mismas personas, que sean también colaboradores o estén dentro de la propia entidad y de los mismos programas. ¿Vale? La ayuda humanitaria debe tratar de reducir la vulnerabilidad futura ante los desastres, así como satisfacer las necesidades básicas. Sí, es evidente que hay ayuda humanitaria porque en un ya hace falta, ¿vale? Para un ya, pero con idea de que a largo o medio plazo no haga falta esa ayuda humanitaria, no haga falta esas instituciones que estén allí presentes, sino generar sinergias o herramientas, ¿vale? Que permitan que en un momento dado las propias comunidades sean capaces de tirar hacia adelante, ¿vale? Y que sea retroalimentado además. Nos hacemos responsables ante aquellos a quienes queremos ayudar y ante aquellos de los que aceptemos recursos, entre los dos. Evidentemente, si a mí me da dinero determinadas entidades o donantes, ahora en Navidades vamos a tener un montón de campañas de ayuda, no sé qué, manda un SMS, porque además ahora nos va a tocar mucho la patata, que es un momento del año especialmente sensible para los humanos occidentales, para que ayudemos, ¿vale? Ellos responden ante nosotros. Si ellos dicen que van a poner colegios en no sé dónde, imaginaros, me lo estoy inventando, deberían de demostrar que con el dinero de esas donaciones se han puesto esos colegios, ¿vale? O vamos a vacunar no sé cuántos niños. Muy bien, hay que demostrar que se han vacunado esos niños. ¿Se entiende esto? Por eso normalmente hacen informes o lo publican o hacen auditorías, algunas entidades muy serias, otras no. Otras a lo mejor tienen contacto, por ejemplo, apadrina a un niño, pues tú ya la conexión, la responsabilidad va directamente con el que apadrina. Si están programas de eso, entonces te mandan los informes a ti, tú conoces el programa, lo que se va haciendo en la comunidad, a dónde van los fondos, te mandan la memoria, te mandan, o sea, hay como un feedback, ¿vale? Ante el que ha donado, ¿vale? O los donantes. Y también ante aquellos que aceptan los recursos. ¿Se está entendiendo? Es decir, aquellas personas que son tus perceptores, ante eso también te tienes que justificar o deberías de justificarte. ¿Vale? No solamente quien va a aportar dinero. En nuestras actividades de información, publicidad y propaganda reconoceremos a las víctimas como seres humanos dignos, no como objetos inútiles. Hay que tener muchísimo cuidado porque en muchos casos las campañas y las divulgaciones y las propagandas, por eso habla de propaganda, que se hace para recabar fondos, para sensibilizar, se pone a las personas como cosas que están en padecimiento, sufrimiento, que es real, pero muchas veces en la parte de dignidad y demás se nos va un pelín, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado para intentar eso también visibilizarlo, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale? Pero tendremos que ser capaces de no dejarlo en esa última, nada más en la parte más sensacionalista de la propaganda, ¿vale? Bueno, la Unión Europea y la cooperación al desarrollo, bueno, evidentemente la Unión Europea es una parte de una región del planeta que hay mucha cooperación al desarrollo, muchas ayudas hacia afuera, mucha cooperación internacional. La cooperación para el desarrollo de la Unión Europea se remonta a los inicios propios del proceso de integración europea. Nos tenemos que ir al mismo tratado constitutivo, que es el Tratado de Roma del año 57.
¿vale? Distintos regímenes en referencias comerciales y de concesión de asistencia financiera y técnica por parte de algunos estados fundadores ya se la tenían en esta época hacia territorios, se llaman de ultramar o se llaman de ultramar, pero básicamente se habla de territorios que fueron antiguas colonias, ¿vale? Ese es el lenguaje que se utilizaba en estos años. Esto ya se ha corregido, menos mal, un poquito más. Objetivos y ejes de cooperación al desarrollo europea. Bueno, pues los objetivos de las políticas de cooperación definidos en el Tratado de la Unión Europea, y aquí ya nos estamos yendo más adelante, se articula en torno a 4 ejes principales. Uno, ¿para qué, no? El desarrollo económico y social de los países que estén en desarrollo, ¿vale? Son países en desarrollo, es el lenguaje que se utiliza ahora. Antes se dirían países o regiones subdesarrolladas. Es un desprecio de esa parte del mundo porque que no están subdesarrolladas, sino que están en un proceso, ¿vale? En vías de desarrollo, en desarrollo. La inserción progresiva en la economía mundial, si os dais cuenta, son parámetros muy economicistas, muy materialistas, en desarrollo, subdesarrollo, desarrollado, siempre se habla en términos económicos y de hecho otra de las líneas es la inserción progresiva en la economía mundial, es decir, como agentes importantes económicos, ¿vale? No dependientes. Y tercero, la lucha contra la pobreza, línea fundamental. Y la última, el desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho. Esto molaría mucho que se hiciera. Mucho, muchísimo, pero unas hartas, ¿vale? Pero no en la cooperación al desarrollo europea, sino que sería genial que Europa no comerciara con países que no fomentan la democracia y el Estado de Derecho. Esto molaría muchísimo más. No sé si me estoy explicando. Y que hubiera unos tratados mucho más restrictivos con partes del mundo donde no se respetan, por ejemplo, los derechos humanos. Verás cómo estos sitios se espabilaban. Si toca el bolsillo, yo siempre digo que la gente se espabila muchísimo. ¿Vale? Una multa es una cosa muy, muy chunga, ya no lo hace más, ¿vale? Cosas de este tipo, ¿vale? Entonces, molaría muchísimo, no solamente en los ejes de cooperación al desarrollo, sino que nosotros mercadeamos con países y regiones del mundo que nos daría vergüenza, ¿sabes lo que se hace allí? Que compramos mercancía en regiones del mundo que nos daría vergüenza de saber cómo se producen. Vosotros, comer un poquillo el tarro. ¿Cómo es posible que haya productos tan baratos que vienen de China o de la otra punta del mundo y cuesten aquí céntimos o 1 euro o 2 euros? Porque eso se ha tenido que fabricar, tiene materias primas, tiene transporte, tiene... ¿A costa de qué? Porque el que lo fabrica se ha llenado los bolsillos. Casi gratis, trabajo infantil, sin derechos laborales, explotación, ¿vale? De mujeres, de niños, o sea, situaciones horribles, igual que estaba España. España, cuando estábamos en la dictadura, nosotros éramos considerados un país subdesarrollado, además había hambre, ¿vale? Y cuando llegan aquí los americanos a España, por eso somos el tercer fabricante del mundo, el cuarto, es que se me pierde, creo que somos todavía los terceros mayores fabricantes de coches del mundo, que pusieron, todo el mundo puso fábrica. En Andalucía menos, pero pusieron fábrica. ¿Se está entendiendo o no? Esas fábricas se pusieron aquí primero porque era una dictadura, no había derecho, nadie protestaba y si protestaba iba a la cárcel y le iba bien. Y además de no haber sindicatos, no había oposición, no había derecho, y además éramos gente unas hartas de pobres que nos podían poner los precios y los salarios que ya lo que nos poníamos nosotros, uy, 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 qué pedazo de salario, ¿no? ¿Verdad? Por ahí era mucho más caro. Cuando aquí ya adquirimos un punto más hartito de derecho, nos rebrincamos, pedimos cosas, tenemos democracia y queremos salarios más altos, pues deslocalización. Cierro todas mis fábricas aquí, o casi todas, me las llevo pues, a otro país, países del este con dictadura, medio guerra, me lo llevo a China, me lo llevo a África, me lo llevo a regiones del mundo donde sigan existiendo estas mismas reglas de juego, ¿vale? Lo digo para que veáis un poco cómo funcionamos. Molaría mucho que esto se aplicara en temas de comercio, ¿vale? Pero claro, también les vendemos nosotros las armas. Chis, eso no nos sale en las cuentas. Los criterios que en principio orientan la consecución de estos objetivos que hemos hablado se identifican comúnmente como las 3C: complementariedad, coherencia y coordinación, ¿vale? Esto implica que la política comunitaria de desarrollo debe ser complementaria a las llevadas a cabo por los Estados miembros, coherente con los objetivos del resto de políticas comunitarias y coordinada con las de los Estados miembros y las de otros donantes internacionales. Es decir, cuando la Unión Europea se mete en estos berenjenales, debe de respetar
lo que los países ya a niveles individuales están haciendo. Es decir, normalmente la Unión Europea no va a hacer, no debería de hacer cosas distintas de lo que hacen los países, Estados miembros que lo componen. ¿Vale? Entonces, como yo me subo al carro de lo que ya existe. ¿Vale? Por eso, cuando hablamos de cooperación internacional, ¿quién coopera más con grandes rasgos? ¿Vale? Entendérmelo, por favor, hay muchísimas excepciones. Con el continente africano, pues evidentemente, según las políticas de los franceses, los belgas, los holandeses, toda esta gente que trabaja mucho con ellos ya históricamente. Con Latinoamérica, pues España. Portugal, pero España especialmente. La conexión es, si os dais cuenta, es como un dibujo de las antiguas metrópolis en relación a las antiguas colonias. Fijaros que luego el espacio geopolítico internacional ha cambiado muchísimo, pero un poco va en esa línea. Es decir, oye, no vamos a distorsionar lo que ya haya de relaciones exteriores internacionales, sino que nos vamos a subir al caballo de lo que ya existe y a partir de ahí vamos generando posiciones. De todas maneras, siempre hay cosas que saltan. El principio de una programación eficiente, pero claro, todo esto requiere un pensar en cómo se tiene que hacer, ¿vale? En la política internacional. Y esa programación eficiente, la Comisión Europea recomienda que sus componentes esenciales se basen en los siguientes principios. Uno, respetar los acuerdos de cooperación y asociación y la conformidad de las estrategias regionales. Es decir, sobre todo si existen acuerdos bilaterales o acuerdos geopolíticos previos o anteriores. Dos, cumplir los objetivos del consenso europeo, erradicaciones de la pobreza, desarrollo sostenible, fomento de la democracia, que son los que hemos explicado antes, ¿vale? Tres, procurar que los objetivos de la política de desarrollo sean coherentes con los de las demás políticas que determinan las relaciones con el país socio, es decir, si nosotros estamos trabajando un tipo de políticas con un país, la ayuda humanitaria o los programas de cooperación deben de encajar bien con lo que se esté trabajando con ese país. Eso es muy importante, ¿vale? Esto de todas maneras luego encuentra mucha reticencia porque dentro de los propios países europeos hay diferentes posiciones internacionales o geopolíticas según los territorios. Por ejemplo, el tema del Sáhara. ¿Vais viendo o no? Entonces, por poner un ejemplo. Tener en cuenta la diversidad de los socios, tanto en la política general como en los programas de cooperación, así como en las cuestiones transversales, como la igualdad de género, los derechos humanos y el medio ambiente sostenible. Se supone que estas reglas las debemos de respetar también cuando trabajamos en el tema de cooperación. Si no, pues vamos a poner una industria para que cree empleo y que promocione la parte del desarrollo económico de una región empobrecida. Ya resulta que la industria es hartamente contaminante, es tóxica, no respeta los derechos humanos porque metemos a los chiquillos a trabajar. Fíjate, que si eso lo hiciese en Europa iría a la cárcel. Se está entendiendo, ¿eh? Cosas de ese tipo. De tal manera, esto cuando no es de una manera se hace de otra. Compartir la información con todos los protagonistas interesados y buscar la complementariedad entre las intervenciones de la Comisión, los Estados miembros y las actividades de otros proveedores de fondos internacionales, ¿vale? Otros proveedores de fondos internacionales, por ejemplo, puede ser el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, por decirlo, dos más potentes, ¿vale? Que existen en temas de fondos. Utilizar el apoyo presupuestario general o sectorial como modalidad de aplicación. Es decir, este tipo de ayudas, si van de la Unión Europea, van vía presupuestos generales, la partida que vaya, con lo cual está controlado y además se tiene que votar. Centrarse en un número limitado de ámbitos de intervención, no quiere abarcarlo todo, sino establecer estrategias o prioridades. Recordad que estamos hablando de planificación. Preparar la estrategia y la programación sobre la base de las prioridades del país socio con el que nosotros vayamos a trabajar. No se trabaja con cualquier región del mundo ni con cualquier país, sino con aquella que interese a la Unión Europea. Por eso muchas veces decimos, oye, ¿por qué mandamos ayuda humanitaria a esta guerra o a este conflicto y aquí no estamos mandando nada ni vamos a mirar qué es lo que pasa? Pues porque no tenemos nada que ver con ello y nos da igual. Es así de crudo. Es terrible, ¿vale? Entonces, no toda la vida, no todos los conflictos, ni todos los desastres son iguales, ¿vale? No son iguales. Utilizar los indicadores de resultados en la programación, la aplicación y la evaluación con el fin de valorar el impacto de la ayuda. Para lo que es lo mismo, hay que medir a través de indicadores cuantitativos el impacto que tienen las acciones que nosotros planifiquemos. Esto es una cosa muy básica de intervención o de planificación o de desarrollo.
Procurar que la sociedad civil, el sector privado, las autoridades locales y el Parlamento Europeo, que es con el que trabajaríamos, participen en la elaboración de las estrategias de cooperación y en su aplicación. Por eso se está hablando de que esté vía presupuestos generales. Esto significa que pasa por Parlamento, por comisiones económicas, se debate, hay una votación, hay un montón de cosas aquí, ¿vale? Que a nosotros no nos llegan, pero existen, ¿vale? Evaluar periódicamente los resultados con el fin de adaptar las estrategias en función de esto. Por eso esas evaluaciones, si pasan por estos órganos, tienen que tener audiencia pública y deberían de tener accesibilidad pública y además deberían de hacerlo en todos los idiomas de la Unión Europea, ¿vale? Lo digo porque todas estas cosas las podéis localizar. Mira, lo que tenéis que hacer un trabajo de fin de grado, una investigación, o estáis trabajando por una entidad como trabajadores sociales y queréis buscar financiaciones anteriores, cómo se hacen con programas, cómo han trabajado, qué estrategias han seguido. Todo eso lo tenéis en las bases de datos de la Unión Europea, web, etcétera, etcétera. Exploráis un poquito y lo pilláis fijo, ¿vale? Hay veces que cuesta trabajo llegar, pero se llega, ¿vale? Rasgos de la programación común. Bueno, rasgos básicos que también se pueden aplicar a programas de otro tipo, de tipo social. Por ejemplo, que sea flexible y que se adapte a la situación de los países socios y de los proveedores de fondos, que pueden estar más o menos preparados para una armonización, ¿vale? Esto pasa por una selección de esas regiones, de esos países y de cómo van esos fondos. Tiene que ser gradual, es decir, mediante etapas progresivas de integración en función de la evolución de la situación. ¿Por qué se hace gradual? Porque si yo cojo todo el dinero, todo el fondo y ya lo aplico y se empieza a aplicar más, puedo perder todo el fondo y que no hagamos nada, ¿vale? Entonces lo normal es que haya un establecimiento gradual por fase, que además estén deberían estar auditadas, evaluadas y según se van cumpliendo objetivos se va liberando parte de los presupuestos y además está controlado, o deberían. ¿Vale? Y abierta, más allá de los Estados miembros y que puedan integrarse a posibles procesos existentes destinados a instaurar una programación conjunta. Bueno, abierta, muy abierta, no es siempre geopolítica. Que el país socio desempeñe un papel impulsor en cuanto a la preparación y coordinación de la programación común. Los países que no dispongan de las capacidades necesarias para ello deberían de recibir el apoyo necesario para desarrollarla. La idea es que el país que sea el que vaya a trabajarlo sea el que organice toda la estructura, se asegure de aplicarlo, sea responsable de la aplicación, sea... Eso le gusta mucho a la Unión Europea. Está bien, pensado. Hay países que no tienen esa capacidad por el motivo que sea, entonces otras entidades toman el protagonismo de la aplicación o de la planificación internacional. Delegaciones de la Comisión y de otros in situ que se encarguen de que los intercambios entre las sedes y las representaciones locales sean frecuentes. O lo que es lo mismo, tiene que haber una estructura que asegure todos esos canales de información a través de esas delegaciones o de esas corresponsabilidades en cadena. Bueno, acceso a la financiación. Claro, todo esto se tiene que pagar, ¿no? Las entidades que puedan optar a una financiación son, entre otras, las siguientes. ¿Quiénes pueden pedir dinero para ese tipo de ayuda a la Unión Europea? Pues los propios países o regiones socios y sus instituciones. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, un ayuntamiento, la Diputación de Sevilla, ¿vale? Las entidades descentralizadas de los países socios, bueno, si queréis ya me he ido al otro punto. Municipios, provincias, departamentos o regiones, ¿vale? Los organismos no es mixtos, es mixtos instituidos en los países y regiones socios y la comunidad. Puede haber organismos suprarregionales, ¿vale? O por ejemplo, una comarca ¿qué es? ¿Un ayuntamiento? ¿Eso qué es? Pues una comarca seguramente es una institución hecha o articulada de muchos pequeños ayuntamientos que gestionan un bien, un valle, una sierra, una región específica y se organizan y se estructuran como una comunidad supralocal, ¿vale? Todos forman parte de esa Forman comarca. parte de esa comarca. Entonces, esa entidad es la que pide o se representa ante Europa y gestiona y después distribuye de manera que sea entre los ayuntamientos pertenecientes, ¿vale? Las organizaciones internacionales, las agencias, evidentemente, de la Unión Europea, que también pueden trabajar con estos fondos, y determinadas entidades u organismos de los Estados miembros, de los países y regiones socios, o de cualquier otro Estado tercero, si contribuyen a lograr los objetivos del reglamento. Esta parte está muy medida, porque, claro, evidentemente tiene que ver a quién, cómo, de qué manera, y todo eso se mira con lupa, ¿vale? La Unión Europea, ya digo, es muy mijita para este tipo de cuestiones. Hay mucho dinero también, ¿eh? Cooperación con terceros países en materia de migración y asilo. Esto es otra cosa, ¿vale?
Orientaciones estratégicas. Bueno, vamos a hacer distinciones. No es lo mismo una persona inmigrante, ¿estamos de acuerdo o no? No es lo mismo una persona sin papeles, no es lo mismo un refugiado, no es lo mismo un asilado, ¿vais viendo? No es lo mismo un turista, también puede ser una persona que ha migrado de manera transitoria o permanente y se queda aquí, no es lo mismo un residente extranjero que tenga residencia. Uf, aquí hay un montón de mitas. Todo eso significa que siendo la misma persona, viniendo de una misma región del mundo y con una misma problemática, te puedes encontrar en situaciones muy distintas en nuestro país. Muy, 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 muy distintas. La clave, tener mucho dinero. Si tú vienes con una harta de pasta, aquí no tienes ningún problema en nuestro país. Ni en nuestro ni en ninguno. ¿Vale? Aunque sea inmigrante, venga de una guerra, venga de lo que tú quieras, si tú vienes con dinero, tú no tienes problema. Y si vienes con mucho dinero, te das por la nacionalidad. ¿Sabéis qué es? ¿Cómo nosotros damos la nacionalidad? A la gente muy rica. Pues creo que se era comprando una vivienda en España de más de 1 millón de euros. Directo. Qué guay. Eso garantiza que todo el mundo pueda sacarse la nacionalidad española, ¿no? 1 millón de euros para comprárselo en una vivienda aquí en Sevilla, o bueno, aquí en España, ¿vale? O sea, por eso digo que aquí siempre veo como dobles morales, ¿vale? Morales, sí, he dicho bien. El futuro del programa, bueno, en las orientaciones estratégicas, es muy importante. El futuro programa temático se articula en torno a 5 objetivos, que es estimular el vínculo entre migración y desarrollo, ¿vale? Eso es evidente. Fomentar una gestión eficaz de la migración económica. Esto está súper desfasado, ¿eh? Porque entre la publicación del libro y nuestra realidad migratoria europea han pasado tantas cosas en tan poco tiempo y la Unión Europea ha dado tantas vueltas y tenemos tantas situaciones de movimientos migratorios en tantas zonas fronterizas de Europa tan distintas, tan dispersas, que es horrible, ¿vale? Es horrible. Fomentar una gestión eficaz de la migración económica. Luchar contra la migración clandestina y facilitar la readmisión de los inmigrantes ilegales. Eso es muy importante porque quedan registrados, porque cotizan a la seguridad social. ¿Vais viendo o no? O sea, es muy importante regularizar la situación de ilegalidad, sobre todo las personas que estén trabajando. Esto es muy, muy importante, ¿vale? ¿A quién beneficia en España económicamente que haya personas inmigrantes sin papeles para trabajar? Chicos, pensad. Bingo. Nosotros culpamos al inmigrante. Es que trabajan por muy poco dinero. No cometió el delito. El que comete el delito es el que lo contrata. Que se está lucrando. ¿Se ha entendido? Si vosotros queréis ver esto clandestinamente, en Sevilla, el que yo conozco más, tenéis 2 sitios para verlo. Si os vais a las urgencias del hospital Macarena, ¿sabéis dónde está? Ciudad Macarena. En la parte, o sea, salís de urgencia, salís por la puerta de urgencia, hay una avenida, y a la derecha vais a ver un cruce. ¿Vale? Allí hay como una acera grande. Es enorme, calle allí. Exactamente. Si os vais a las 5 a las 6 de la mañana, vais a ver un montón de hombres. Mujeres no he visto yo muchas, de origen latinoamericano, con unas mochilitas con su comida para el día. Y coches que paran, le dicen tú, subirse. Y ese día comen y trabajan y les van a pagar algo en algún lado, en algún trabajo, en algún sitio. Esto os recuerda muchas cosas muy antiguas, muy horribles, que ya deberíamos de tener. Otro sitio en Sevilla, muy cerquita de aquí, que yo lo haya visto, ¿eh? A lo mejor esto va cambiando, lo que sea. Depende de las horas, pero también por la mañana es muy, muy, muy temprano. Población africana negra. La encontráis con estas mismas hombres, mujeres tampoco he visto, con las mismas características, coches que paran, señalan a quienes sean y se llevan esas cuadrillas a trabajar. Yo he visto esas cuadrillas trabajando en campos, fábricas, naves industriales. Yo las he visto.
y se las llevan y ellos suelen pararse donde está los Arcos, está aquí muy cerquita, los Arcos, esta avenida que cruza, en esta parte que está el tanatorio, ¿vale? Hay unas paradas de autobús, ¿vale? Detrás de esa parada de autobús. En el otro sitio creo que también hay unas paradas de autobús, lo que yo he dicho. ¿Vale? Lo digo para que veáis un poco esto. Nosotros no nos interesa, a nivel de país, no nos interesa lo clandestino ni lo ilegal, nos interesa que estén regulados. Su DNI, su pasaporte, su cotización, su alta en la seguridad social, todo. Eso sí nos interesa a nosotros, en muchos conceptos de seguridad, de control, de cotización económica, de generación de riqueza. Hay regiones de Andalucía, me voy a ir a Andalucía, que son los que yo más conozco, ¿vale? Regiones de Andalucía que si no hubiese población inmigrante, no tendrían sistemas de producción económica. No habría. ¿Se está entendiendo? Esto es muy importante. Nos ponemos en armería, nos vamos a la fresa de Huelva, fresa y muchas más cosas. O sea, no sobrevivirían. Cada una además con poblaciones de orígenes distintos culturales, que además son familias que tiran unos de otros, cadenas de trabajo que van, unas veces van legales, otras veces van ilegales, de luego mientras más ilegales sean, más beneficio económico hay. ¿Vale? Porque el trabajo es el mismo, el precio de la fresa o de los productos que sea, el que sea, lo pone al mismo precio que les salga más barato, lo que sea. Hace falta mucha inspección laboral, mucha inspección de trabajo. Esto los sindicatos saben mucho de esto, porque muchos de estas personas que están en situación de irregularidad documental, ¿vale? Se les llamamos ilegales, que casi que es un insulto, estas personas están trabajando, están aportando, pero no están registrados. El mismo sindicato le abren carnet. Muchas veces los jueces a través de esas documentaciones les dan cobijo y les dan amparo legal a esas personas, como diciendo, vale, no tiene un DNI español, pero es que lleva trabajando para esta persona, está sindicado aquí desde hace X años. Hay una relación laboral contractual ilegal. Es el empresario el que tiene que responder. O sea, este tipo de situaciones ya os tiene que recordar como trabajadores sociales situaciones que nosotros hemos vivido en la propia historia de la pobreza y de la miseria. Nosotros hemos tenido, me estoy acordando ahora mismo de las workhouse, las casas de trabajo. Las workhouse británicas tenían una cosa que se llamaba el principio de menor elegibilidad, que era, te voy a poner unas condiciones de vida tan horrorosas, tan malísimas, tan pésimas aquí dentro de esta casa de trabajo, de esta asilo, casas de trabajo, que cualquier oferta de empleo que te hagan va a decir que sí. ¿A quién beneficia esto económicamente? Al empresario, porque va a contratar muy bajo precio. Y tú le vas a decir que sí. ¿Vais viendo o no? Esto es así. Esto genera un lucro muy potente. Y las mismas casas de trabajo contrataban con empresarios para que la misma gente allí trabajara gratis, por comida y techo, una producción que alguien se llenaba los bolsillos, o alguienes en la cadena. Todavía esto también existe. O sea, estos sistemas son tela de duro. Y tienen mucho que ver con esto. Es decir, ¿por qué existe esta ilegalidad laboral? ¿Por qué existen estas situaciones? Hace poquito aquí en Andalucía, en España, que era nacional, pillaron una red. Ucrania, ¿no? Sabemos lo que pasa en Ucrania, ¿no? Tenemos el conflicto armado con una organización que se dedicaba a traer a muchachas desde Ucrania, muchachas y mujeres en general, no varones, donde las traían a España, a servicios domésticos. Les prometían el oro y el moro. Aquí vaya a estar estupenda, cotizaciones, le ponían fotos de dónde iban a estar, les hacían firmar contratos laborales maravillosos, llegaban aquí y lo primero que hacían era se quedaban con la documentación y los mandaban a una empresa, ¿eh? Una empresa aquí en España, un montón de detenidos. Las tenían en situaciones de semi-esclavitud. Esas personas evidentemente estaban indocumentadas, estaban en situación ilegal, ¿vais viendo por dónde voy o no? Y trabajaban por nada y menos, pero por nada y menos nada. Porque además esas organizaciones les decían, estoy como con la trata de blanca, les hacían ver que habían contraído una deuda, que tenían que pagar viajes, las tasas, no sé qué, me debe no sé cuánto. Estaban amenazadas sus familias de origen, todo eso son redes de este tipo, ¿vale? Y las personas trabajaban en situaciones de semi-esclavitud o de esclavitud tal cual,
lucrando a la empresa que era lo que contrataban. Además, qué servicio más barato, qué eficiente, no dicen nada, que van a decir. Se están amenazadas. Más calladitas las tenían. O sea, todo esto tiene un mercado. Bueno, proteger a los inmigrantes contra la explotación. Hombre, pues ya me da el siguiente. La explotación y la exclusión. ¿Vale? Tiene que ver con esto que estoy explicando. Y fomentar las políticas de asilo y protección internacional de los refugiados. ¿Con quiénes tenemos refugio y asilo? Con quien tenga España un acuerdo. A ver, espérate, Evaristo. O sea, que tú sales de tu país, porque en tu país, si tú eres homosexual, te matan, y tú vienes de este país y llegas a España y decimos, ay, pobrecito, asilo político, refugiado, asilado, te doy un centro, un piso, un programa de inserción, te voy a ayudar a que empieces aquí una nueva vida. Pero si eres del país de al lado, que también te matan por ser homosexual, tú te vienes para acá y cuando llegas aquí te dicen, ah, inmigrante ilegal. Pues esto fue así de duro. Lo digo porque vosotros vais a ser los trabajadores punta de lanza que os vais a encontrar con esta realidad. Y lo primero que voy a preguntar, ¿tenéis papeles? ¿No tenéis papeles? Es lastimoso, ¿eh? No, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has sufrido? ¿Qué necesitas? Porque eso no importa en las políticas de refugio y asilo. Lo que importa es los tratados y demás, o cosas tan divertidas que os vais a encontrar como para que yo te arregle los papeles en España, tienes que ir a la Embajada de España a pedir refugio y asilo. Y una vez que te lo concedas, te vienes para acá. Dice, usted, que acabo de salir con mi familia huyendo, me he hecho 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros, he llegado aquí, le estoy pidiendo ayuda, me está diciendo que yo tengo que volverme allí, que me van a matar, para pedir allí en la embajada los papeles. Esta la vais a encontrar también. No estoy siendo crítico, ¿eh? Porque esto es zarpera muchísimo, porque te impide hacer trabajo social. Bueno, la ayuda humanitaria, principio de la ayuda humanitaria se destina ante todo a las poblaciones de los países en vía de desarrollo del tercer mundo, ya no se suele hablar así, y abarca no solo acciones de auxilio inmediato, sino también de prevención de catástrofes y de reconstrucción. Estoy pensando en los terremotos que había ahora mismo, por ejemplo, en Marruecos, casi hace poco, o los tsunamis estos últimos que hubo también, cosas de este tipo. Dichas acciones se centran durante el tiempo necesario en las necesidades de carácter repentino derivadas de catástrofes naturales, como inundaciones o terremotos, causadas por el hombre, como guerras o conflictos, u ocasionadas por circunstancias extraordinarias comparables, de igual magnitud, ¿no? Actividades que integran la ayuda humanitaria. Bueno, la ayuda humanitaria constituye un instrumento a corto plazo, se habla más o menos de 6 meses, y persigue los siguientes objetivos principales. Esto es ayuda humanitaria de crisis. Por tanto, tiene un tiempo finito. No es para que tú llegues allí y te quedes allí, sino tú vas, ayudas el tiempo que sea necesario y te vuelves, ¿vale? Salvar vidas humanas en situaciones de emergencia o inmediatas posteriores. Recordad, han salido los bomberos, ha salido el SAMUR, somos muy activos, ¿vale? Ha salido Cruz Roja, ha mandado un equipo con perros de salvamento. Esto es esto, ¿vale? Suministrar asistencia y socorro a las poblaciones afectadas por crisis más prolongadas, en particular como consecuencia de conflictos o guerras, que también lo vamos a encontrar, todo el fenómeno de los desplazados, de los conflictos armados. Eso es horrible. Eso, con cualquier trabajador social, trabajadora social que habléis, que han trabajado en estos programas, si os interesa esto, contactad con la Fundación SAMU y con otras entidades como Cruz Roja, porque os van a formar y os van a dar mucha información sobre lo que hacen y cómo trabajan. Y os encontráis, yo qué sé, imaginaros vosotros ahora mismo que tenéis que coger a vuestros familiares, imaginaros personas mayores que no se puedan mover, chiquillos chicos, con lo que podáis cargar y salir corriendo de Sevilla. Y tira para adelante, donde come, donde bebe, donde haces tus necesidades. Ay, no tenemos las medicinas de, nos falta esto, tengo frío, tengo calor. Es horrible. Eso es horrible. Ese tipo de cuestión, el tema de los desplazados. Ya si hace frío, ya ahí apaga, ¿no? Como ocurre en las fronteras turcas con Europa y todos los sirios que tenemos allí frenados con nuestras vallas y nuestros soldados allí puestos para que no entre ninguno. Ejecutar entre las actividades inmediatamente posteriores a las emergencias trabajos de rehabilitación y de reconstrucción a corto plazo, en especial de infraestructuras y equipos. Esto es muy importante, ¿vale? Yo recuerdo en el terremoto de Haití que para poder entrar las ayudas de emergencia, el de Haití fue Evaristo, sí, el ejército norteamericano, tuvo que tomar el aeropuerto para asegurar que pudieran aterrizar aviones. Esto es real.
porque había una cantidad ingente, cientos de miles de personas que no tenían agua potable, no tenían gente enterrada, gente, y todos iban al aeropuerto a ver qué pasaba. Entonces, ni siquiera había seguridad. O sea, la infraestructura básica que hay un sitio donde aterriza un avión, para empezar. Y yo recuerdo, buscarlo, por favor. Tiene que haber en las hemerotecas los helicópteros norteamericanos saliendo los marines armados, lo que era una toma de la pista, para a partir de ahí empezar a asegurar que empezaran a entrar los primeros aviones. Cuando ya que yo estuve seguro, empezaron a entrar las emergencias y los equipos de salvamento, pero eso fue terrible. Terrible. También había un montón de gente así de Haití mirando cómo de los helicópteros bajaban allí los soldados y no sabía lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era esto, porque no había seguridad, ¿no? Hacer frente a las consecuencias de los desplazamientos de poblaciones mediante acciones de repatriación y ayuda a la reinstalación, si procede, ¿no? Reinstalación, reubicación, se refiere. Garantizar una preparación ante los riesgos de que se trate de un sistema de alerta rápida y de intervención adecuada. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el tsunami eh, fue tan fuerte, que se hizo una película y todo. Ay, qué país era, caramba, que hizo muchísimo daño. Ese país no tenía pagado el servicio de alerta de tsunami. Eso no lo sabía, que no. La película de Lo Imposible, ¿no? Era la peli. Es que no me acuerdo del país, no quiero decir una barbaridad. Me vaya a equivocar de país, de región del mundo. Pero ese país no tenía pagado o no había pagado un sistema de alerta temprana de tsunami. No avisó allí, no avisó nadie. A otros países sí se pudieron, vamos, también hizo muchísimo daño, pero no fue la catástrofe en vida que supuso ese otro. Estas cosas ocurren también, ¿no? Por eso es importante que eso no debería tener coste ninguno, ni asociado ninguno, ni nada. ¿Vale? Si existe la opción de que te enteres de que va a llegar una ola muy gorda, aunque sea una hora antes, madre mía, avisa, alguien se subirá en harto. La agencia, bueno, ahora vamos a hablar de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que es nuestra agencia específica para estos menesteres, ¿no? La ESI famosa. Es una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. ¿Qué cobertura de necesidades sociales atiende la ESI, no? Pues tiene programas especiales de seguridad alimentaria, atención a la infancia, temas de salud general, cultura y desarrollo, los de medio ambiente, prevención de conflictos y construcción de la paz, así se llama, el eje, programas de contratación y de apoyo en presencia de españoles en organismos internacionales, cooperaciones sectoriales y de género, y también el Fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico de exteriores, ¿vale? Los fondos los microcréditos, si no sabéis lo que es, tenéis que leer a Mohamed Yunus, además premio Príncipe de Asturias, creo que lo recibió. Mohamed Yunus está el que creó el Grameen Bank en la India, ¿vale? Descubrió que a través de pequeños créditos dados a las mujeres, infiero a las mujeres en la exposición en la India, se le dan pequeños microcréditos, pequeños créditos, donde con una pequeñísima ayuda, imaginar una máquina de coser, se generaba una sinergia económica en ese contexto familiar que todos, las mujeres, los varones, los hijos, todo el mundo, salían de la miseria. Y además devolvían el crédito. Eran súper responsables. Y además fichaban a otra mujer de la familia de al lado y hacían otro microcrédito. Y así se consigue sacar a montones de personas de la pobreza. Entonces, eso que hacen los bancos normales, que a una persona pobre no se le fía a uno y no le doy nada, pues cuando se trabaja con sistemas de microcrédito resulta que funcionan bastante bien. ¿Vale? Hay un banco específico de microcrédito y España trabaja mucho en microcrédito a través de estos apoyos. ¿Vale? Lo tenéis por ahí para que lo veáis. Bueno, sistema financiero alternativo, cooperación cultural y científica. ¿Qué se trabaja aquí? Pues la proyección cultural, la cooperación cultural, pues la potencialidad de la acción, sobre todo en programas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, fortalecimiento de relaciones culturales, la cooperación académica y científica. Yo tuve una ayuda de la ECI, yo fui un representante de la ECI, becado de la ECI, sería más correcto, en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Nacional de Bogotá, con sede en Bogotá, donde estuve de profesor, creo que estuve allí, y la entidad que a mí me manda allí como profesor universitario fue la ECI. Entonces hay un montón de elementos que ayudan
o transfieren, en este caso yo no iba a ayudar más que dar formación universitaria, ¿no? Educación para el desarrollo, con dimensiones básicas, sensibilización, formación sobre el desarrollo, investigación para el desarrollo y movilización social, ¿no? Y muy importante, el tema de las pautas de intervención ante huracanes, ciclones, terremotos, crisis crónicas y hambrunas, que básicamente son las mismas que estamos aplicando a los momentos de emergencia, esos que hemos estado explicando, ¿no? En prevención es muy importante, en la respuesta, sobre todo la rapidez y la inmediatez, en temas de rehabilitación, en la incidencia y la incorporación de aspectos de comunicación y difusión de todas las acciones y en los criterios de salida de la manera en que se estructura esa ayuda, ¿vale? Simplemente le echáis una lectura, no tiene más historia, pero más o menos es lo que nosotros hemos estado explicando. Y con esto vamos a terminar nosotros nuestro tema 7. Dejamos de compartir. Ay, ¿dónde está esto? Que no lo veo. Dejamos de compartir y hemos terminado. Y si tenéis dudas, cualquier cuestión que queráis preguntar, si no, pues ya lo que hacemos, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Ve bien? ¿Duda? ¿No? De la gente que está ahí en casa. David, tiene la mano levantada, cuéntame. Buenas tardes, Evaristo. ¿Qué pasa, hombre? Estoy un poco sorprendido con el tema pues, de la cooperación. ¿Hasta qué punto no es una hipocresía del primer mundo hacia a estos países pues, en vías de desarrollo? Yo te cuento pues, mi experiencia personal. Yo he formado 3 rotaciones en Afganistán en los equipos de reconstrucción provincial y se daban unos casos muy paradójicos, ¿no? O sea, ¿tú cómo puedes entrar en un pueblo a meter una canalización de agua y los primeros que no quieren que les metas la canalización de agua, y fíjate tú qué cosa más curiosa, resultaban ser las mujeres, porque decía que les cortabas pues el vínculo que tenían ellas para relacionarse? O sea, el impacto muchas veces de esa cooperación, yo creo que no es examinada pues en detalle, ¿no? O sea, intentamos meter pues, nuestra filosofía occidental sin tener en Totalmente. cuenta esa cultura, sin tener en cuenta la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Que me resultó un poco pues frustrante, ¿no? Era como dar un paso para adelante y pues 3 pasos para atrás. O sea, que la experiencia pues es muy bonita, porque yo llevaba también pues, orfanatos y tal, y te dabas con unas paradojas que para construir una escuela tenías que construir una cárcel, porque así te lo exigían las autoridades locales. O sea, yo tenía la sensación de que era un combate continuo, que para dar un pasito tenías que hacer cosas, por eso lo del tema de democracia, es que toda la razón, pero eso es imposible. A nivel cooperación, yo creo que es imposible. Pues David, si has llegado a esta conclusión, eres muy sabio. Eres muy sabio. Pues realmente el tema del choque cultural es increíble, es impresionante, ¿no? Es que a mí me estaba recordando lo de la tubería de agua, cuando en nuestros pueblos antiguos la gente se veía, las mujeres especialmente, se veían en la fuente central del pueblo, que era donde compartían los chismes, hablaban, te relacionaban, negociaban matrimonio, el de los hijos, los problemas, etcétera, etcétera, y en la ubicación era precisamente ese tipo de espacio. O sea, yo entiendo lo que esas mujeres te estaban diciendo y yo creo que tú también lo tienes súper claro, ¿no? Como Además, te lo una cosa decían, que es tan además buena. porque te lo decían a toro pasado, tú reunías con los líderes, la mujer pues en Afganistán, como comprenderás, cero no, lo siguiente. Y cuando nos íbamos, nos paraba alguna que le echó valor y le decía al intérprete que, pero qué locura estáis haciendo, que nos vais a fastidiar el único vínculo de El cohesión que único tenemos las vínculo, mujeres en el pueblo. claro. Ellas no tienen libertad para hacer lo que hacen los hombres, que es juntarse 3 o 4 a charlar allí. Entonces, claro, la habéis Y además es que fastidiado. te digo que era un trayecto, pues además pues de Evaristo salvaje, porque tenían que hacer 3 kilómetros de ida, 3 kilómetros de vuelta. Y les daba igual, o sea, era su momento Era pues de su grupo, momento. de cohesión, sí, sí. Totalmente, Yo qué totalmente. sé, que me resulta un tema fascinante, pero que lo veo súper pues, Es utópico, Evaristo. complicado, es complicadísimo. Evidentemente, todo lo que sea elementos culturales o de creencia, y si metemos ya religión, ya ahí apaga y vámonos, eso no es de golpe, eso requiere un proceso de mucho tiempo, sobre todo además si puede ser protagonizado desde dentro, porque claro, el que viene de fuera viene como alguien que viene a tocatear, como bien decía Samuel, ¿qué habéis hecho, no?
además os echaría la culpa. Y además tenía razón, o sea, quiero decir que todas estas cosas están ahí sobre la mesa, ¿no? Evidentemente es un planteamiento mucho más a largo plazo y más desde dentro, que es muy importante que no sea desde fuera, ¿sabes? A mí me ha En dado fin, pues mucha tristeza ver ahora cómo ha decaído pues, el derecho de la mujer en Afganistán. Les qué hemos terrible. dado, hay que pensar, pues Evaristo, que les hemos dado 20 años de educación superior, que les hemos dado universidades, integración pues, a la mujer. ¿Y esas mujeres en qué situación las hemos dejado, pues Oh, Evaristo? tío, ¿Les de hemos verdad a hecho mí más bien también, o les hemos hecho más mal? no sé, Porque no esas sé, no mujeres sé. ahora que les has puesto el caramelo, ahora vas si se lo quitas. Y con un régimen Claramente. talibán, por supuesto. No, Pero fíjate, bueno, fíjate, casi. yo en ese aspecto También. pues estoy pues agridulce porque tengo la sensación que las 3 rotaciones que he hecho a nivel personal pues sí me han servido, pero a nivel genérico tengo una sensación de fracaso es que No, espero no David, encontrármelo en el no te futuro. quedes con eso, no te quedes con eso, tío, te lo digo de verdad. Seguramente has hecho más bien que otra cosa, ¿sabes lo que te digo? No, lo que pasa es que hay muchas contradicciones que también habrá que irlas superando, tanto la población que está allí como quienes trabajan con esa población. Y a la larga se van a alegrar, ¿no? Pero el problema no es tanto el agua o la tubería, ¿sabes lo que te digo? No, como la situación que les lleva a que vean mal que se les ponga una tubería de agua. Tú me comprendes, ¿no? Que en verdad eso Claro ya que es sí. otra parte, ¿me entiendes? En fin, me parece fantástica tu labor y te agradezco mucho la aportación, ¿eh? Muchísimas No, por gracias, Dios, David. Evaristo. Lo único que es que como es un tema que es ya en el libro es complejo, pero te digo que a nivel personal me resulta aún 5 veces más complejo, porque eso es mucho más de estudio, mucho más, requiere muchísimo más trabajo. Pero vamos, que yo entiendo que es un libro, que es un resumen y ya está, pero que entiendo pues la complejidad pues del tema de la cooperación, que va mucho Sí, más allá sí, 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 de 4 textos. O sea, eso es un... totalmente. Yo admiro al que es capaz de desarrollar pues, un programa, de verdad que lo admiro. Buenas tardes, Evaristo, muchas gracias. Venga, hombre, buena semana, buena semana. Gracias por tu aportación. Un abrazo. Nos despedimos, chicos. Hasta luego.